Tomar asiento, pero antes denle palmas al Rey ahí en su lugar. Es un gusto poderlos tener aquí en casa. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Vamos a iniciar, vamos a tomar un tiempo para decirle a nuestro Dios lo que hay en el corazón, la gratitud que tenemos en nuestro corazón, pero también para decirle en este día: Señor, háblanos tú. Venimos a buscarlo a Él. Queremos y necesitamos escucharlo a Él. Es una necesidad profunda la que nosotros tenemos de Él. Y no venimos a encontrarnos con un hombre. Venimos a decirle a Dios: háblanos tú. Por favor, pueden cerrar sus ojos ahí en su lugar. Ahí en su lugar, cierren sus ojos, cierren sus ojos todos. Y vamos a decirle a Dios: Señor, háblanos tú en este día. Necesitamos escucharte. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de acercarnos aquí al bendito lugar, el lugar de tu presencia. Gracias, Dios, porque hemos venido quizá algunos con problemas, algunos rotos, algunos, Señor, ya cuarteados de tanta situación en la vida. Quizá hoy nos hemos acercado a este lugar con una esperanza de poder evaluar, Señor, y decir: quizá hay una alternativa más para mí. Te pedimos, Dios, que tú nos hables. Tú nos conoces, Señor. Nos conoces más que nadie. Conoces nuestra forma de pensar, conoces nuestra forma de hablar, conoces nuestra forma de caminar. Te pido, Dios, que tú nos hables. Silenciamos toda opinión personal, toda convicción de un hombre, Señor, porque necesitamos escucharte a ti. Por favor, háblanos en este día. Permítenos, Señor, permítenos saber que tú estás en el control de todo. Hoy te pido, Dios, que tú nos hables, Señor. Necesitamos urgentemente escucharte a ti. Por favor, háblanos tú, Dios. Anhelamos voz de Dios y nunca, Señor, una opinión ni la voz propiamente de un hombre. Te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado trabajando en una serie que se llama Nuevos Comienzos. La oportunidad que tenemos el día de hoy de empezar de nuevo. La oportunidad que Dios nos da de volver a iniciar, de volver a empezar las cosas, porque lo hemos dicho en una y otra circunstancia, en un tema y otro. Vale la pena quizás destrozar todo lo que habíamos construido cuando los cimientos no estaban bien. Vale la pena destruir todo y empezar a construir de cero. A veces conlleva un esfuerzo muy grande y conlleva una decisión muy grande el poder empezar nuevamente de cero. Pero siempre será la mejor opción. Y cuán más cuando la opción es de la mano de Dios. La serie se llama Como árbol plantado, que tiene su base en el Salmos capítulo 1. Donde dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ya lo vimos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni se puso a señalar a todas las personas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y también dice la Biblia ahí: será como árbol plantado. Justo ahí hicimos una pausa cuando la Biblia dice será como árbol plantado, para entrar en una miniserie que se llama Nuevos Comienzos. Si la Biblia dice será como árbol plantado, habla de un futuro, porque previamente quizás ese árbol no estaba plantado junto a corrientes de agua. El día de hoy veremos un tema muy interesante. Yo nunca había visto este versículo que vamos a ver hoy de esta forma. Un hombre en la Biblia caminó con Jesús durante el tiempo de 3 años y medio más o menos. Pero cuando llegó el momento en que el Señor iba a ser sacrificado, cuando nuestro Salvador, nuestro Redentor, iba a ir al tiempo de la cruz, ustedes recordarán que previo fue la cena del Señor, donde Él se reúne con sus discípulos y les da el pan y les da el jugo de uva y les dice: tomad esta parte, comed el pan, que es mi cuerpo, beban el vino y hagan esto en conmemoración mía. Y hoy lo hacemos como la cena del Señor. Y Pedro estaba ahí. Hoy vamos a ver un pasaje que tiene que ver con Pedro. Dice la Biblia que Pedro, después de que esto sucedió, se fue el Señor a orar. Y después de orar,
vino ya el tiempo del arresto de Jesús. Se lo iban a llevar arrestado, vinieron los soldados porque el buen Judas no se aguantó las ganas y fue y lo vendió por unas monedas. Y viene Judas y le dice a los soldados: aquel al que yo salude de beso, justamente ese es Jesús. A él es el que tienen que arrestar, porque ya venían todos sobre de él. Porque no le gustó mucho a toda la nación de Israel lo que Jesús predicaba, porque Jesús iba a una vida práctica. Por supuesto, vimos en Jesús el levantar muertos, vimos en Jesús un milagro, vimos en Jesús cómo cambiaba la situación de una persona radicalmente de un segundo a otra. Pongan ahí en su mente un milagro de los que haya hecho el Señor Jesús. ¿Qué milagro pudo haber sido? Aquellos 10 leprosos. O aquella mujer samaritana que estaba pidiendo agua. Y infinidad, el joven endemoniado, el gadareno, uno tras otro. Y la Biblia no describe todos, porque dice la Biblia: si todo lo que hizo Jesús se describiera, realmente los libros no alcanzarían para describir todo lo que él hizo. Es algo interesante. Y Pedro estaba ahí y venía el arresto. Y entonces Pedro saca la daga y le mocha la oreja al buen Malco. Y Jesús le dice: así no funcionan las cosas. Imagínense tomar la oreja y se la pone de nuevo. Eso es impresionante. Y Pedro estaba ahí. Pero sucede un pasaje previamente, algo bien interesante, que a mí me hizo detener mis ojos y ponerme a meditar en lo que de repente hacemos. Vamos a ver unos versículos y enseguida veremos el punto central. Mateo capítulo 26, a partir del verso 30, por favor, si me pueden acompañar. Mateo 26. A partir del verso 30. Dice la Biblia: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí es donde se conoce a los cuates, ¿verdad? En el momento del problema, en el momento de la necesidad, Jesús se quedó solo. Y eso ya estaba profetizado. Y dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Por qué de repente en nuestra vida, como un paréntesis, nosotros hacemos promesas y terminamos por no cumplirlas, verdad? Somos muy dados a que la emoción nos puede ganar en ese momento. Somos seres emocionales y las emociones de repente no las controlamos. Y somos tan emocionales que de repente alguien llega con un regalo, nos da algo y sí, la felicidad absoluta y toda la vida entera y contigo, mira, para siempre. La chica, cuando le dan el anillo, toda la eternidad vamos a estar juntos. Y llega el primer problema y ya estamos diciendo: ¿para qué le dije que sí? Creo que me equivoqué. Hacemos promesas que terminamos a veces por no cumplirlas. La Biblia dice muy claro que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú dices que sí, tienes que tener una convicción clara de por qué estás diciendo que sí. Pedro le estaba diciendo: Señor, mira, aunque todos te quieran dejar, yo me voy a quedar contigo. Ni siquiera se imaginaba lo que iba a pasar. Ni siquiera se imaginaba lo que iba a atravesar. Y esto aplica en todos los sentidos. En el matrimonio, fuera del matrimonio. Empezamos en un matrimonio con una convicción, llegan las diferencias, los problemas,
y empezamos a descolgar la ropa, sacamos la ropa del closet, la metemos a la mochila, a la maleta y nos queremos ir. A la primera en la que suceden cambios en nuestra vida, lo primero que queremos salir es corriendo y dejar las cosas. Pedro no sabía ni siquiera en lo que se iba a meter más adelante. Este tema se llama lloró amargamente. Yo nunca había visto así, con esa profundidad, que Pedro se había puesto a llorar. Si la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, es porque hay un contexto en el griego, en su original, un contraste. Dice el original que es como un aspecto de estar como llorando de forma violenta, como aventando todo, diciendo no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Pedro se había comprometido con algo que más tarde le iba a cobrar esa factura que había dicho. La factura iba a venir y Pedro se había equivocado. Cuidemos muy bien lo que sale de nuestra boca. Si nosotros decimos sí, y mucho más cuando se trata de Dios: Señor, te voy a servir y mira, si tú me sacas de esta, si tú me sacas de esta situación, y Dios obra a favor, solo cumplamos lo que dijimos. Porque de repente somos muy olvidadizos, somos de memoria a corto plazo, y Dios cumple, Dios obra a favor. Y entonces cuando Dios espera la respuesta de nosotros estamos a años luz de lo que quizá un día prometimos o nos comprometimos que íbamos a hacer con Él. Si nosotros vamos a decirle sí, Señor, a cualquier persona que le digamos sí, esa es una ley que tenemos que adoptar. En todo aplica. Yo lo veo mucho con mi hija y está chiquita y quizá a veces ya no se acuerda de cosas que yo le dije, porque luego le digo, oye, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a la plaza, o vamos a ir a este lado, vamos a comprarte un helado. Mira, vamos a hacer esto y negociamos y te compramos un helado. Y se lo tengo que cumplir, porque si ella no me lo recuerda, me recuerda a mi esposa. Me dice, oye, dijimos que íbamos a comprar un helado y hay que comprarle el helado. En todos esos puntos aplica que mi sí sea sí y que mi no sea un no. Si yo dije sí, lo voy a hacer, voy a avanzar y le voy a dar, entonces esa misma respuesta tiene que ser reflejada en acción. Pedro se había comprometido con Jesús y le dijo, yo, aunque todos te dejaren, yo no lo voy a hacer, Señor. Y ahí van todos los demás. Sí, Señor, nosotros tampoco. Ni uno solo estaba. Ni uno solo. Pero eso genera, cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, genera algo en nosotros que se llama culpa. Y la culpa terminó con un hombre en la Biblia, de los mismos discípulos, suicidándose, Judas. Era tan grande la culpa que no la pudo soportar, que en lugar de correr a Jesús, en lugar de correr a Él, la culpa era tan grande, que no lo pudo soportar y se quitó la vida. La culpa conlleva muchas cosas de nuestra parte. Quiero que vean conmigo el versículo de cuando Pedro se estaba comiendo sus propias palabras. Ahí adelante en el capítulo 26 a partir del 69. Vamos más abajo. Casi hasta el final. Qué interesante que en el mismo capítulo de Mateo describe cuando Pedro le dice, Señor, yo no te voy a dejar, yo me voy a quedar contigo. Pero de repente sucede, más abajito, versículos, dicen por ahí 3 horitos después, y ya lo estaba negando. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya habían apresado a Jesús, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. ¡Qué tristeza! Yo me imagino la escena, a lo lejos quizá Jesús. Yo no sé, ¿ustedes han visto la serie de Chosen? Es una serie que de repente nos puede dar un acercamiento a quizá cómo vivían y cómo era la vida de los propios discípulos y Jesús en el tiempo del ministerio de Jesús. Es una serie que seguramente tendrá sus cuestiones, como quizá eso no lo dice la Biblia, pero bueno, nos permite tener un muy buen acercamiento a cómo vivían ellos y lo que hacían. Y en esta serie pintan a Pedro como un chavo muy rebelde, un Pedro casado, un Pedro como de repente despistado, un Pedro como caprichosón de repente, pero también un Pedro entrón. Y así lo muestran en Chosen. Y yo más o menos tengo esa imagen de quién era Pedro. Y yo me imagino a Pedro en esta escena y a lo lejos Jesús quizás viéndolo, y Pedro diciendo: sáquese, señora, quítese, yo no lo conozco. Y Jesús del otro lado, observándolo a la distancia, quizá con una sonrisa pintada en su rostro, diciendo: te dije que eso iba a pasar. Sabía que eso iba a pasar. Pero venían los segundos más abajo, quizá el tiempo más eterno que pudo vivir Pedro fue el tiempo en el que Jesús fue crucificado y resucitó. Yo creo que fue una eternidad. Pedro es de los primeros que sale corriendo a buscar cuando les dicen que ya no había, el cuerpo ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Había una culpa muy grande en el corazón de Pedro. Vean lo que dice. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, tenía toda la pinta de un discípulo de Jesús. No sé si hablaba como los de Peralvillo, o no sé si hablaba como los de Tepito, como queretano, no sé, pero tenía una pinta de discípulo y hablaba como Jesús. Y dice: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Había culpa en Pedro. Pedro tenía mucha culpa encima de él. Jesús le había dicho minutos, horas quizá antes, cuando Pedro le dijo: yo nunca te voy a dejar, yo siempre me voy a quedar contigo, aquí voy a estar, Señor, a tus pies. El primer problema se enfrenta porque quizá le iba a ir duro al buen Pedro. Si Pedro decía en ese momento: yo también soy parte de Jesús y no voy a dejar que le hagan eso, por supuesto la escritura se iba a cumplir y él tenía que ir a la cruz. Ese era el objetivo de que Cristo pisara la tierra. Él iba a ir a la cruz. Pero ahí determina mucho quién es un hombre o quién es una mujer. En medio de una discusión, en medio de una diferencia, podemos evaluar quiénes somos realmente. Cuando los problemas se están avecinando, cuando el dinero empieza a menguar, cuando la salud empieza a tener un efecto en nuestra vida, cuando las cosas no salen en total plenitud como queremos, cuando no todo va en bonanza, ahí es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos, quiénes somos. Y aquí Pedro de alguna forma le está diciendo a Jesús: no, yo no te conozco. La culpa lo llevó a llorar amargamente. En muchas etapas de mi vida he tenido que pasar ese momento de haberme equivocado, de haber cometido errores muy graves, de haber cometido fallas en mi vida,
cosas que quizás solo yo las sé y Dios, y haber llorado amargamente. Quizá puse mi esperanza y mi fe en muchas personas en mi caminar, y eso me llevó a llorar amargamente. Y he llorado amargamente, pero también he llorado por tener yo mismo la culpa. Decir, ¿cómo me pude equivocar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otra vez. Y la mente es un terreno de juego terrible. Porque yo de entrada ya me siento mal, sé que me equivoqué, sé que no lo hice bien, y la mente empieza, eres el peor, nunca lo vas a lograr, siempre vas a ser el mismo, nunca te vas a levantar. Y error tras error. Cuando nosotros nos equivocamos de tal forma como lo hizo Pedro, solo hay dos caminos, solo hay dos opciones. O reivindicarnos porque queremos resarcir el daño que cometimos, o literalmente perdernos. Solo hay dos opciones. Decir, Señor, vale, me equivoqué. Ubico el error, conozco y sé, y llorando y con lágrimas, quizá tirado en el piso con lágrimas, llorando, diciendo, sí, me equivoqué, sí, me equivoqué. Lo mejor que siempre vamos a poder hacer es correr a sus pies y decirle, el error fue tan grave, pero tan grave, que lo único que quiero es acercarme a ti. Y a veces la culpa no nos deja, porque la culpa nos hace sentirnos indignos. La culpa nos hace sentir que no somos dignos de acercarnos. Pero solamente es como la parte de la carne. La culpa va a llevar a que nos volvamos a equivocar. Recuerdo mucho una predicación de un amigo que estimo mucho. La predicación se llamaba 1 más 1 ¿es igual a 0? No, 1 más 1 es igual a 2. David, cuando se equivoca por primera vez, ve y observa a la mujer desde el balcón y va y la manda a traer a Betsabé. Siguiente situación, en lugar de decir, ay, ya la regué, ¿para qué la traje? Siguiente problema, manda a matar a su marido para tapar el daño. 1 más 1 no es igual a 0. Si ya cometí un daño, si ya me equivoqué, lo primero que tengo que hacer es correr, a buscar la forma de reivindicar esa situación, de modificarlo, de hacerlo diferente. Y ahí viene el nuevo comienzo. Allí estoy en un punto del nuevo comienzo donde veo a la izquierda o veo a la derecha. Y si veo yo a la derecha, es el camino de volver a equivocarme y decir, pues ya me equivoqué, pues ya la regué, ya mejor me voy por acá. Y muchos cometemos ese error de continuo. Pues ya me equivoqué, ya Señor, pues ya dejé la iglesia, ya dejé el servicio, ya dejé todo, pues ya, mira, si ya me equivoqué, pues ya mejor le doy para allá. Y más. En lugar de ponerme aquí y decir, a ver, me amarro los pantaloncitos, me agarro bien y me amarro bien los pantaloncitos, y entonces voy y cambio la situación en la que yo estaba. Voy y soluciono el problema. El problema cuando hay una diferencia muy grave en el matrimonio no es salir corriendo y cada quien por su lado. El problema es me quedo y lo resuelvo. El problema con los hijos no es pues ya que se vaya de la casa, es te quedas y lo resolvemos todos. Porque cuando hay un error, lo más sencillo es darle rienda suelta. Pedro estaba en ese punto. Yo me imagino a un Pedro llorando así, ¿por qué me equivoqué? ¿Alguien ha estado así o soy el único pecador y culpable en la vida?
Yo creo que todos hemos estado en algún momento así. Todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguna vez a una persona que se quejaba de su cónyuge, decía, es que me equivoqué de persona, me equivoqué de mujer, él decía, me equivoqué de mujer. Es que es la mujer y ella tiene la culpa, y mira, casi que le salían alas al joven. Y algo que se le dijo a ese joven es, el problema eres tú, porque ya la quieres dejar. Así estuvieras con Juanita, Anastasia, la que quieras, como se llame, el problema eres tú. Y el problema lo tienes que resolver tú. Es más fácil decir, pues ya no me gustó esta, mejor la cambio por la otra y a ver si con la otra me conviene, ¿no? Es lo más sencillo. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios se queda y resuelve. Se queda y dice, vale, ya nos equivocamos, ya nos embarramos, ya nos dimos con todo, pues ahora lo resolvemos. El pecado constante en los jóvenes los lleva a eso. La culpa de decir, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los lleva a decir, pues ya ni modo, pues lo vuelvo a hacer. El caso de José estaba enfrente de una mujer. José le llegó la provocación. Yo creo que uno de los primeros problemas cuando José estaba enfrente de la esposa de Potifar es que él se quedó ahí unos segundos, porque cuando José vio la acción de ella, tuvo que haber corrido en dos, pero todavía se queda como 2 segundos para pensarle, diciendo, híjole, ¿y si me quedo? Y si me quedo, reacciona a la segunda y sale corriendo. Tiene sus consecuencias, por supuesto, porque hay gente que no le va a parecer lo que nosotros hagamos. Pero a la primera tenía que haber salido corriendo, pero la piensa. Y tiene la oportunidad de pensar, la piensa y dice, no, si me quedo. Y quizá pasaron por su mente todos los posibles escenarios que había. ¿Y si me contagia algo? ¿Y si la embarazo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me cacha el rey? ¿Y si no sé qué? Pasaron por su mente 1000 escenarios. Y entonces sale corriendo. Siempre va a ser la mejor opción, pero hay que solucionarlo. Pedro tenía 2 opciones: o comenzaba de nuevo o se iba y se quitaba la vida. ¿Cuál es la opción para nosotros? ¿Cuál ha sido la opción toda la vida para nosotros? ¿Hemos llorado amargamente? ¿Hemos sufrido porque nos hemos equivocado? Cuando yo veía este texto y decía, lloró amargamente, pude ver un contraste entre el buen Judas y entre Pedro. Y decir, ¿qué hizo Judas ante esa situación? Porque seguro Judas cayó en una depresión terrible, ante nuestros errores, ante nuestras fallas. Lo más conveniente, siempre lo más conveniente va a ser poder solucionar el problema. Y esto conlleva 2 cosas: sabernos culpables, decir, sí, me equivoqué. Eso es humildad. Y tener la voluntad de cambiarlo. Entre el error, es decir, la culpa, y la humildad de reconocer nuestro error, a veces hay una distancia muy grande, porque no es sencillo. ¿A poco nos gusta cuando alguien nos llega y nos dice, te equivocaste? Y nosotros, ¡yujú! No. Quizá le pegan aquí, quizá ponen el dedo en la llaga y lo primero que brota es así de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo me equivoqué? No. Brota inmediatamente. Porque podemos ser personas con soberbia en el corazón y decir, yo no me equivoco.
Y eso nos llevará al camino de decir, pues ya mejor lo dejamos así. De alguna forma, cuando no atendemos y solucionamos el problema, estamos siendo soberbios, creyendo que no tuvimos el error. Porque si yo sé y acepto que me he equivocado, lo primero es ir y solucionar. Es como si yo paso por la calle y le pego una tubería y se sale el agua y todos me vieron y me dicen, oye, es que le pegaste y se está saliendo el agua. Yo no fui. Hasta suena como ilógico. Pero yo no fui, yo no le pegué, se salió porque seguramente estaba roto. Y empezamos a justificar en la vida. Si yo me equivoqué, yo voy y soluciono. Y eso cuesta mucho trabajo. Yo ayer meditaba en este tema en la noche. Mi esposa me mandó un video y pensaba mucho en ese video. El video hace referencia, creo que a una serie o algo, un cortometraje que hay en Netflix, pero es un niño que se ensucia. El video este que me mandó trata de un niño que se ensucia las manos. Imagínense, no sé, con un líquido chapopote o algo, que es muy escandaloso el color, y se ensucia las manos, y el niño va al baño y empieza a quererse lavar las manos para solucionar el problema. Y se lava las manos y agarra la llave y dice, ya le ensucié. Y se recarga acá, ya ensucié acá. Y agarra la toalla y de repente voltea y todo el cuarto está manchado. Todo el cuarto del baño está sucio, sucio. Y llega su papá y toca la puerta. ¿Todo bien? Y el niño dice, ¿qué me va a decir? Preocupado y angustiado por lo que el papá podría decirle. Y pasan unos segundos entre que el niño responde y el papá le había preguntado, ¿todo bien? Porque imagínense, él estaba viendo de una forma tangible y visible todo lo que había generado un error no atendido correctamente o desde la primera. Si el niño hubiera venido con su papá y le hubiera dicho, papá, me ensucié las manos. Hay muchos aprendizajes ahí. Y el papá, me refiero al papá que todos tenemos. Me refiero a ese padre que cuando llegas y le dices, papá, me ensucié las manos. No te hace eso. Al menos a mí nunca me lo ha hecho. Y he llegado con la cara, pero la cara sucia y todo el cuerpo sucio. Y le he dicho, papá, me equivoqué. Reconociendo que hay un error. Él es el que va a ayudar a solucionarlo. Él es el único que puede solucionar los problemas que hemos cometido. Pero ¿qué hacemos? La misma actitud del niño, queremos resolverlo nosotros y terminamos en un cuarto todo sucio, todo manchado de chapopote o lo que sea, y volteamos y decimos, ay, ¿ahora cómo soluciono esto? Solo basta con que alguien abra la puerta y vea todo lo que hemos hecho. El papá le dice, lo que sea que hayas hecho, sabes que aquí estoy. No saben cómo impactó mi corazón ese video. Porque yo me he equivocado, porque yo he tenido las manos sucias y la mente y el corazón sucio. Y a veces lo único que queremos hacer es guardarlo y decir, no, mira, pues aquí esto. En lugar de correr a Él y decirle, mira, Señor, todo lo que hice, todo lo sucio que estoy. Y ahí estaba, en esa posición estaba Pedro. Ya había llorado, se tenía que levantar, se tenía que limpiar las lágrimas, decir ya, quizá con el sentimiento, e ir de frente. Y venía el tiempo en el que Jesús se le iba a aparecer de nuevo. No quiero que veamos ese versículo,
quiero que veamos un versículo mucho más fuerte que a mí me impactó demasiado. Porque Jesús se le aparece en la playa y Pedro se avienta, lo ve a lo lejos, nada rapidísimo, y lo ve de frente y le dice: esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que necesitaba para decirte que en verdad te amo. Y le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, te amo. Porque había una oportunidad de correr con él y decirle: perdóname, me equivoqué. Hay que hacer a un lado toda soberbia aquí del corazón, toda autosuficiencia, todo egoísmo, egocentrismo, en el que pensamos que nosotros somos capaces de resolverlo solos. Y lo único que terminamos, y quiero que se lleven esa imagen en su mente, el niño entrando lleno de chapopote, ensuciando todo el cuarto, y terminar por decir: ¿qué hice? Así nos vemos. Pero hay alguien que está tocando a la puerta, constantemente, diciéndonos: lo que sea que hayas hecho, hoy hay una oportunidad para ti. Lo que sea, Señor, lo que sea. Y llegó papá, abre la puerta y empieza a atender y a solucionar todo. Solo es cuestión de quitar un poquito la soberbia del corazón y decirle a Dios: Señor, creo que tú lo puedes resolver mucho mejor que yo. Y vean en el siguiente versículo el hombre en el que Pedro se convirtió. Hechos capítulo 5. Hechos 5, a partir del verso 12, dice la Biblia: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Se convirtió y tomó la oportunidad que Dios le dio. Empezó desde cero y empezó de nuevo, de tal forma que la Biblia en Hechos capítulo 5 dice que Pedro pasaba y le sacaban los enfermos y ni siquiera los tocaba. No les hacía nada, solo pasaba su sombra así y los enfermos sanaban. Dime si no tomó la oportunidad que se le dio. Evalúa en la Biblia si Pedro no tuvo un nuevo comienzo. A veces en la vida vamos a estar llorando amargamente como Pedro, y sentimos que el mundo se nos cae encima, y lo único que queremos es salir gritando y llorando y salir a buscar cualquier alternativa. En un momento más, yo meditaba en este tema en esta semana, y había un canto que Dios puso en mi corazón, una canción que me gusta mucho, que tiene que ver mucho con este tema, con cuando nos sentimos ahogados, ahorcados, cuando nos sentimos que el problema es sumamente grande en nuestra vida y hay algo que genera un nuevo comienzo: creer en Él, tener paz en Dios y volverlo a intentar. No seamos de los contados con los que se fueron.
con los que dijeron, me equivoqué, pues ya mejor lo dejo todo ahí. De eso, hay demasiados en el mundo. Ojo, ya no nos equivoquemos, ¿verdad? Ya no nos volvamos a equivocar. Pedro tomó la oportunidad y fue tan grande lo que hizo. Esto que se lee en Hechos capítulo 5, por supuesto el Espíritu Santo no estaba en ellos, sino hasta que sucedió Hechos. Pero cuando caminaron con Jesús, esto no sucedía en Pedro. Pedro tiene que equivocarse para darse cuenta de la necesidad y la dependencia que tenía de Dios. Y hay un contraste entre el Pedro que vemos en Mateo, pero también Judas, que termina quitándose la vida. Ese es el resultado de lo que muchos terminan haciendo a causa de que el problema te ahoga tanto y es tan asfixiante que terminan recurriendo a eso. Pero hay hombres que se ciñen los pantalones. Hay mujeres que se ciñen de verdad y dicen, pues vamos a solucionarlo. ¿Cuesta trabajo? ¿Por qué creen que Dios le dijo al buen, se me fue su nombre, ¿alguien me lo puede recordar? A Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque a lo que se iba a enfrentar no era algo minúsculo. Por eso le dice, esfuérzate, te tienes que esforzar, te va a costar trabajo. Ahorita yo podría orar por ustedes y decirle a Dios, Señor, bendícelos y llénalos de tu presencia, y lo voy a hacer. Pero saliendo de este lugar, llegando a su casa, quien lo tiene que resolver soy yo. Muchos se lo dejamos a la oración, y por supuesto oremos y démosle duro a la oración, pero quien lo tiene que hacer soy yo. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia práctica. No pararme y gritar y emocionarme, y para eso traemos a un coach y nos pone de 10 pulidos, bien boleaditos nos deja. Esa es la Biblia, donde yo soy el responsable. Dios me dice, ya hice la obra, hijo, ya hice la obra, ven, búscame, te perdono, te limpio, te pulo, pero tú vas y lo resuelves, porque el que hizo el tiradero fuiste tú. Esa es la Biblia. A veces no nos gusta mucho hacernos responsables y podemos decirle a Dios, Señor, responde y obra a favor, y Él lo va a hacer, pero el que tiene que ir soy yo. Tomemos la imagen de Pedro llorando amargamente, pero también veamos el nuevo comienzo que tuvo Pedro, de tal forma que dice la Biblia que pasaba caminando y los enfermos sanaban. Qué hermoso es que ahora nuestra familia ya no nos vea como el que nos destruye, como el que separa, sino que nuestra familia nos vea como el, ¿me puedo sentar junto a ti? Es que, no sé, algo pasa si yo estoy junto a ti. ¿Me puedes dar un consejo? ¿Me puedes decir cómo se hace esto? ¿Me puedes decir cómo se cambia? ¿Me puedes decir cómo le hiciste, Pedro? Porque eras un Pedro sin pies ni cabeza. Eras un Pedro que decía algo y terminaba haciendo lo contrario. Pero hoy veo en ti un Pedro que todos quieren estar junto a ti. ¿Por qué? Porque decidiste tener un nuevo comienzo. Pueden ponerse sobre sus pies. Quiero pedirles que oremos. Quiero que piensen en todo aquello que quizás al día de hoy no tenemos en orden. Aquellos problemas que siguen habiendo en nuestra vida, aquellas cosas que hoy siguen habiendo en nuestro corazón, todo aquello que hoy sigue siendo un error, todo aquello que sigue siendo un problema. Decirle a Dios, Señor, dame lo que necesito para así yo resolverlo. Pueden cerrar sus ojos. Vamos a tomar un tiempo para orar, para adorar a Dios, para exaltarlo. Pueden ahí cerrar sus ojos y vamos a tomar un tiempo para decirle a Dios, Señor, hoy yo sé
que te necesito profundamente. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque has hablado profundamente a nuestro corazón, Señor, porque nos has dado una nueva oportunidad, Padre. Gracias, mi Dios, porque hemos fallado, Señor, muchas veces, Señor. Somos seres humanos, Padre, pero sabemos, Señor, que tú también, Padre, nos das esa nueva oportunidad. Nos tomas de la mano y nos dices: hijo mío, estoy aquí, ven, y nos ayudas a resolver cada parte en la cual hemos fallado. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu fidelidad, Señor, nos da esa paz, Padre, que necesitamos, Señor, para saber, Señor, que tú no nos dejas y que siempre vas a estar con nosotros, Padre. Que aunque fallemos 1000 veces, Señor, tu presencia, Señor, siempre nos va a recordar, Padre, que nunca, Señor, será tarde, Señor, para poder remediar, Padre, para poder resolver nuevamente lo que hemos hecho, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas esa paz, Señor, y esa tranquilidad de que tú tienes el control de todo, Padre. Gracias, Señor, por tu perfecta paz. Mi presente se ve tan incierto, el futuro desaparece, mi mundo colapsa, me estoy sofocando y quiero gritar. A lo lejos oigo tu voz que me llama y me acercas, en ti puedo descansar. Me aferro a ti, eres fuerte en mi debilidad y te escucho decir que aquí siempre estarás. Respiro tu aliento, tu amor hace huir el temor. A tus brazos
Hoy queremos reconocer, Dios, venir delante de ti para decirte: lo hemos intentado una y otra vez, hacerlo a nuestra manera, hacerlo con nuestras fuerzas. Quizás, Señor, podemos traer a nuestra mente la imagen de ese niño que entra al baño y termina ensuciando todo el cuarto. Y quizá hoy así es nuestra vida, Señor. Quizá hemos dejado literalmente un tiradero en la casa. Pero solo tú, Señor, solo tú eres quien puede darnos una nueva oportunidad, Señor. Un nuevo comienzo en ti, una nueva forma de hacer las cosas en la vida, una nueva alternativa, una nueva oportunidad, Señor, un nuevo comienzo. Hoy clamamos a ti, Dios, por un nuevo comienzo en ti, un nuevo comienzo en ti, Señor, donde las cosas ya no serán, Señor, como nosotros la hemos planteado, donde ya quizá ahora sí nuestro sí será un sí, donde nuestro no será un no, donde tomaremos, Señor, sin lugar a dudas, tomaremos la responsabilidad que nos toca, nos haremos responsables de lo que hemos hecho. Solo te pido, Señor, que tú nos recibas como papá, que nos recibas como papá. Aquí están nuestras manos sucias, literalmente, Señor, de todo lo que nos hemos equivocado, de todos los errores que hemos cometido. Danos una nueva oportunidad, Señor, un nuevo comienzo en ti. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, que los tomes, Señor, en tus brazos, que hoy ellos puedan verte como papá, que ante todo error que podamos cometer, Señor, y ante toda culpa seamos capaces de reconocer que nos hemos equivocado y que podamos correr a ti, Señor, que podamos venir a ti y decirte: papá, me equivoqué, papá, cometí un error, otra vez me volví a equivocar. Saber que tú eres nuestra esperanza, que tú eres la primera opción, Señor, y fuera de ti no hay ninguna. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los bendigas a cada uno de ellos, que los lleves de tu mano y que permitas, Señor, que seamos capaces de reconocer que nos hemos equivocado, para en función de eso, Señor, correr a tus pies. Un nuevo comienzo en ti, una nueva oportunidad. Anhelamos, Señor, que ahora nuestra familia sea quien quiere estar junto a nosotros, que nuestra sombra sea capaz, Señor, de sanarlos a ellos, que lo que salga de nuestra boca, Señor, pueda sanar sus vidas, que seamos consejeros de ellos, que seamos quienes puedan, Señor, darles una palabra de aliento cuando las cosas no van bien. Cambia nuestra realidad en un nuevo comienzo. Te lo rogamos, Dios. Confiamos, Padre, en que tú puedes hacer mucho, pero mucho más de lo que nosotros podemos pedirte. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Le puedes dar palmas al que es capaz de darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en Él. Bien, pues vamos a cerrar este tiempo. Pueden tomar sus lugares, pueden tomar asiento. Creo que Micaela va a ser futbolista porque se echó como 6 cabezazos así. Quiero cerrar la transmisión dándole gracias a Dios por aquellos que se conectan a la distancia. Los esperamos, primero Dios, de manera presencial, pero también de forma virtual para aquellos que nos acompañan. Próximo martes tenemos oración 6 de la mañana. No se lo pierdan, es un tiempo para orar, para buscar a Dios. Es un tiempo de comunión como congregación. Y primero Dios, nos veremos también el próximo domingo. Dios los bendiga.